buenas tardes o noches a todas las personas que nos acompañan en esta ocasión. A nombre de Frontline Science Team les damos la bienvenida a esta transmisión donde tenemos como invitado al candidato doctor Fernando Ávila Castro de México, quien nos acompaña para hablarnos sobre un tema muy actual como es la defensa de los cielos oscuros, con la conferencia titulada El lado oscuro de la luz, la contaminación lumínica. Muchas gracias por acompañarnos y bienvenido, Fernando. ¿Qué tal? No, pues muchísimas gracias por la invitación, primero que nada. Es un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. Y sí, pues bueno, precisamente la charla de hoy tiene que ver con la protección de los cielos oscuros, de manera general y específicamente lo que hemos hecho aquí en México, sobre todo en Baja California. Ok, antes de dar inicio entonces, permítanme platicarles brevemente sobre la trayectoria de nuestro invitado. Fernando Ávila nació en Nogales, Sonora, México, y desarrolló sus estudios de licenciatura y posgrado en la Universidad de Sonora en el campo de la física con especialización en astrofísica. Ha realizado actividades de divulgación por más de 25 años, realizando programas de radio, pláticas, escuelas, cápsulas de información para periódicos, radio y televisión. Su trabajo en el área pública se extiende incluso a peritajes legales, donde se ha desempeñado como experto en física y astronomía. Ha presentado trabajos de investigación en congresos nacionales e internacionales. Tiene publicaciones en revistas mexicanas e internacionales, donde destaca haber escrito un artículo para el libro El derecho a los cielos oscuros, publicados por UNESCO. Trabajó del 2004 al 2010 como el responsable del Observatorio Astronómico Antonio Sánchez del Centro Ecológico de Sonora, donde introdujo mejoras a la infraestructura y equipo del observatorio. Ha sido profesor de la Universidad de Sonora y en la Universidad Nacional Autónoma de México. También ha dado clases a nivel medio superior y superior en instituciones privadas y actualmente trabaja en el Observatorio Astronómico Nacional del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde realiza diferentes actividades relacionadas a la contaminación lumínica y a la ley del cielo vigente en el estado de Baja California, México, además de ser el representante de la International Dark Sky Association en México y ganador de un premio como defensor del cielo oscuro en el año 2016, otorgado por dicha organización. Pues sin más preámbulo, entonces cedo la palabra al señor de los cielos oscuros, nuestro invitado. Adelante, Fernando. Bueno, vamos a los rituales de siempre, compartir pantalla y listo. Efectivamente, trabajo en el Observatorio Astronómico Nacional. Soy responsable de la Oficina de la Ley del Cielo, como se ve aquí en pantalla. Y bueno, precisamente como mencionaba ya ahorita Magda, pues he trabajado los últimos años en la protección de los cielos oscuros de Baja California. Y quiero empezar con un video que creo que ilustra muy bien, como introducción, cómo se fue dando este acercamiento entre el personal del observatorio de la Sierra de San Pedro Mártir y la sociedad en general. A lo largo de todos estos años nos hemos dado cuenta que hay muchas percepciones, hay muchos mitos al respecto, y creo que este video, que de seguro les va a encantar, ilustra muy bien estas percepciones.
Pues por un lado el video ilustra muy bien las ventajas de tener un cielo oscuro donde puedes apreciar fenómenos astronómicos. También nos muestra una de estas percepciones que les mencionaba, que en general la sociedad, los ciudadanos creen que los observatorios queremos que las ciudades estén completamente oscuras. Lo cual obviamente los alarma porque pues es un mal necesario en ese sentido. Necesitamos cierta iluminación para tener alguna seguridad realizando actividades como caminar, pasear, conducir durante la noche. La realidad es que creemos que existe un punto medio, un equilibrio donde se pueden tener ambas partes, y es lo que vamos a explorar a lo largo de la charla también, cómo llegar a este punto medio. Para iniciar, siempre me ha gustado hacerlo con esta imagen que tenemos ahorita en pantalla. Es una panorámica tomada del Observatorio Astronómico Nacional en la Sierra de San Pedro Mártir, en Baja California. Por un lado podemos ver pues, las cualidades excepcionales del cielo baja californiano, muy seco, muy transparente, con una oscuridad todavía perfecta, lo que permite tomar esta imagen de la Vía Láctea con gran detalle, con gran nitidez. Podemos ver pues, no solo las estrellas, podemos ver también las zonas oscuras que son nubes de polvo, podemos ver también unas nubes así de un color rojizo, rosa, que son nubes de formación estelar. Pero curiosamente la manera que está enmarcada esta imagen, si seguimos este camino derecho de esta Vía Láctea, de derecha a izquierda, precisamente topamos con los domos de luz producidos por las ciudades al norte del observatorio. Estos domos de luz son precisamente el lado oscuro de la luz. Es la contaminación lumínica producida por la iluminación artificial durante la noche. Y es que hoy en día en nuestro mundo industrializado, pues este es el panorama que tenemos desde el espacio. Grandes islas de luz, que son las ciudades conectadas por ríos iluminadas, que son calles y carreteras. Son pocos los sitios que tienen una oscuridad completa aún. Podemos hacer un mosaico con estas imágenes espaciales, satelitales, y nos damos cuenta cómo se ha expandido la población humana. Hay una relación muy directa entre la cantidad de gente y la cantidad de luz que produce. Y si eres un astrónomo, esto te va a preocupar todavía más, porque si quieres poner un observatorio de alto nivel, pues necesitas no solo la oscuridad, sino también ciertas condiciones naturales y geográficas que no se van a encontrar de manera simultánea en muchas partes. Por ejemplo, una cualidad muy simple de entender es que necesitamos un clima seco. Es decir, todos estos sitios oscuros que vemos en Sudamérica, del Amazonas,
el África Central, pues no son sitios aptos para la astronomía porque la humedad es alta y llueve constantemente. Es decir, vamos a perder una gran cantidad de noches de observación ante el clima. Por el otro lado, zonas secas como el desierto del Sahara, de Australia, que tampoco tienen mucha iluminación, pues tampoco nos van a servir porque hay otra condición necesaria que son montañas a gran altura, las cuales estos sitios no tienen. Para hacer observaciones astronómicas de calidad, necesitas al menos 2.400 metros de altura sobre el nivel del mar. Eso es porque a mayor altura, menos atmósfera vamos a tener que estorbe o arruine nuestras imágenes. Pero necesitamos montañas a gran altura que tengan condiciones climáticas locales de poca humedad y muy poca lluvia. Y resulta que cuando buscamos estos sitios en el planeta, en conjunto con que estén alejados de las grandes ciudades, pues al final nos vamos a quedar solamente con 4 sitios en todo el mundo. Estos 4 sitios comparten estas características que he mencionado. Hawái, Canarias, son islas que debido a la manera en que llega la corriente marina choca con las montañas donde están los observatorios. Y en la cima de estas montañas el clima es bastante seco y estable. Lo mismo sucede con estas costas en América, en el Pacífico, en el norte pues Baja California y en el sur las montañas de Chile. Curiosamente, estos 2 sitios precisamente comparten otra característica que se beneficia de este tipo de clima. Ambos sitios, tanto Chile como Baja California, tienen un clima mediterráneo que favorece la producción de uvas y de vino. Y esto es porque la humedad que llega en la noche se queda en los valles, donde pues facilita la producción de uva, pero la corriente que sube la montaña ya ha perdido la humedad y por lo tanto tenemos un cielo bastante estable y transparente. Y esto lo tenemos aquí en nuestro país, en México, en la Sierra de San Pedro Mártir, hogar del Observatorio Astronómico Nacional. Podemos ver cómo la capa de nubes queda por debajo de los telescopios. Aquí tenemos el mayor que se tiene instalado actualmente operando. Tiene un espejo de 2.1 metros de diámetro. Sin embargo, cada vez hay más telescopios, sobre todo telescopios robóticos que son operados por otros países. Hay una colaboración internacional muy importante con países como Estados Unidos, Taiwán, Francia, España, Inglaterra, entre otros más. Esto hace que la inversión vaya creciendo en la zona. Hay una derrama económica muy importante en la región, debido a que para operar un observatorio pues necesitas personal que vive en la zona, necesitas insumos, comida, equipo, refacciones, un largo etcétera. Y esto queda como un motor económico más de la zona. El Observatorio Astronómico Nacional está creciendo, depende mucho de estas colaboraciones internacionales que dejan una gran cantidad de inversión en recursos humanos, infraestructura y desarrollo, pero a cambio el observatorio tiene el compromiso de proteger este cielo oscuro que nuestros colegas, nuestros colaboradores están buscando. Un cielo maravilloso, tenemos el 90% de las noches despejadas al año, que son de las mejores a nivel mundial. Y bueno, la calidad es tal que con una cámara digital reflex comercial, que se puede encontrar en cualquier parte, es posible tomar imágenes como esta. No se usó telescopios, simplemente se tomaron varias fotografías, se procesaron en la computadora y pues podemos ver la calidad, el gran detalle que se tiene. Este es el cielo de San Pedro Mártir, eso es lo que estamos protegiendo y lo que permite que crezca con proyectos como la construcción de un telescopio de 6.5 metros. Este ya se ha terminado la fase de diseño y estamos pronto a iniciar la fase de conseguir recursos para su construcción. Sin embargo, como mencionaba, es importante que para que todos estos proyectos funcionen y se lleven a cabo, es necesario proteger el cielo de Baja California de la contaminación lumínica. ¿Pero qué es la contaminación lumínica? Podemos definirlo rápidamente como un exceso de iluminación artificial durante la noche. Para los astrónomos, el efecto es que el cielo se va a brillantar y por lo tanto va a opacar la luz de objetos de interés como estrellas, planetas, nebulosas, galaxias, etc. Esta imagen fue tomada en un pequeño suburbio de Canadá, en una de estas comunidades un poquito alejadas de los centros urbanos. Lo interesante es que se toma esta imagen donde efectivamente vemos un cielo brillante color amarillo con muy pocas estrellas, por no decir ninguna, pero un par de semanas después hay un apagón, se va la energía eléctrica y esto es lo que aparece.
No es la primera vez que sucede algo así, también ya en los 90s, en Los Ángeles, California, sucedió algo similar. Hay un apagón bastante grande en toda la región, y fue curioso porque Los Ángeles es una ciudad muy grande, muy contaminada ambientalmente, y la gente tenía muchísimos años sin ver las estrellas. Cuando se va la luz y de repente aparece la Vía Láctea de verano, pues mucha gente alarmada pues empieza a llamar al servicio de emergencias al 911 porque veía esta luz muy extraña y no sabían qué era. El no poder la Vía Láctea de verano incluso se ha convertido ya en una métrica bastante buena para decir qué tan contaminado lumínicamente está el sitio donde te encuentras. De acuerdo al nuevo Atlas de Contaminación Lumínica de la Iluminación Artificial del 2016 de Fabio Falchi, ya 4 de cada 5 personas en el mundo no pueden ver la Vía Láctea de verano a simple vista. Ya las condiciones de iluminación durante la noche no lo permiten. Esto es Norteamérica, principalmente Estados Unidos y Canadá, Estados Unidos y México. Siempre me llama la atención cómo Estados Unidos parece que está partido a la mitad con una regla. Tenemos en la imagen a la derecha el este de Estados Unidos con una gran extensión de población humana, y esto en gran parte se debe a que por el río Mississippi, Missouri, hay muchísimos campos de cultivo que ha permitido que la población se extienda. En cambio, hacia el oeste, la izquierda de nuestra pantalla, pues las condiciones geográficas donde tenemos desiertos, sierras y montañas, pues no han permitido este tipo de expansión y por lo tanto todavía hay sitios oscuros. Una historia similar sucede en México, donde el centro y el sur tienen la mayor concentración poblacional, sobre todo la zona centro, que es la zona metropolitana de la Ciudad de México, Puebla, el Bajío, que es León, bueno, todo el estado de Guanajuato, de Querétaro, y que se extiende hasta Jalisco, la ciudad de Guadalajara. El norte, por el contrario, precisamente por estos desiertos y montañas, pues hay todavía zonas muy oscuras. Tradicionalmente el noroeste de México y el suroeste de Estados Unidos, esta combinación de montañas y desierto, también conocidas como las islas del cielo, han permitido que se construya una gran cantidad de observatorios astronómicos. California, en la sierra entre Los Ángeles y San Diego, está el observatorio Monte Palomar, que por mucho tiempo tuvo el telescopio óptico más grande del mundo. El estado vecino de Arizona, con una cultura astronómica tremenda, tiene muchísimos observatorios. El observatorio Lowell en Flagstaff, donde se descubrió el planeta enano Plutón, por ejemplo. Pero alrededor de la ciudad de Tucson tenemos el observatorio de Kitt Peak, el observatorio de Mount Hopkins, el observatorio de Mount Graham. Esto ha hecho que Arizona y en particular Tucson hayan promovido desde hace décadas la protección de los cielos oscuros. Nuevo México, con sus desiertos y sus montañas, también tiene el observatorio Sloan. Sonora tiene el observatorio astrofísico Guillermo Haro, operado por el INAOE. Hay otro sitio potencialmente bueno en Cerro Azul. Sin embargo, todos estos sitios que he mencionado tristemente ya han sido afectados por la contaminación lumínica. Incluso aquellos en Arizona, donde las medidas son muy estrictas, ya no tienen realmente sitios oscuros perfectos. En toda la escena solo queda San Pedro Mártir en Baja California, donde está el Observatorio Astronómico Nacional. Sin embargo, pues tristemente también ha sido rodeado por estas zonas urbanas, pequeños poblados, comunidades, y la idea es que precisamente se mantenga así. Por eso desde hace muchos años, de hace más de 15 años, se ha trabajado en la protección de los cielos oscuros en Baja California. ¿Cómo se produce? ¿Por qué a pesar de que la luz viene de una ciudad, en los mapas que veíamos, la afectación puede llegar tan lejos? Y es que, bueno, el problema es que cuando escapa la luz por arriba del horizonte, pues va a interaccionar con la atmósfera, va a interaccionar con las partículas suspendidas en ella, vapor de agua, polvo, smog, ceniza, contaminantes, y una vez que chocan las partículas de luz con esas partículas suspendidas, vamos a tener dispersión, vamos a tener reflexión, y viene la luz de nuevo hacia abajo. No importa que la ciudad esté a 100 kilómetros o a 150 kilómetros, pues el astrónomo en su telescopio va a confundir la luz de esta galaxia lejana que le interesa estudiar
con la luz que le llega de rebote de las ciudades cercanas. Para efectos prácticos, la imagen se le va a velar. Y bueno, esto es algo que los astrónomos saben desde hace mucho tiempo, desde hace 60, 80 años. De hecho, la historia del Observatorio Astronómico Nacional en México es una historia de cómo se va huyendo de la contaminación lumínica. Pero esa es otra parte. El detalle está en cómo en los últimos años hemos aprendido que la sociedad y el medio ambiente también son afectados por la contaminación lumínica. Este es el panorama nocturno de muchas urbes el día de hoy. Un exceso de iluminación, ya no quedan sitios oscuros, pero además la cantidad de luz está tan mal diseñada, tan mal dirigida, que incluso se puede convertir en un problema de seguridad, ya que un faro, una luminaria, un foco mal enfocado, mal direccionado, pues te puede encandilar o deslumbrar, sobre todo si las condiciones climáticas no son las mejores, como cuando hay nube, como cuando hay neblina o está lloviendo, y puede disminuir la visibilidad de las personas y los conductores, provocando accidentes. La vida silvestre también se va a afectar con este exceso de iluminación artificial durante la noche, y es que precisamente los seres vivos en nuestro planeta han ido evolucionando por millones de años en algunos casos, con los ciclos naturales de luz y oscuridad. Luz durante el día, oscuridad durante la noche. Días largos durante el verano, noches largas durante el invierno. Y eso ha hecho que tengan su propio reloj interno, el ritmo circadiano, como se le llama, y precisamente les va a dictar muchísimas conductas. Les va a decir precisamente estos cambios de iluminación, cuándo es el momento adecuado para migrar o para reproducirse. Incluso especies tan representativas de la noche como los murciélagos, pues son muy afectadas, y aquí vemos cómo se va afectando también toda la cadena alimenticia. Murciélagos, aunque mucha gente no les guste, cumplen un rol muy importante en la cadena alimenticia. Tenemos murciélagos que son herbívoros, que polinizan plantas. Tenemos aquellos que se alimentan de insectos y son un control muy efectivo de plagas. Yo recuerdo de niño que llegaban las tardes del verano y podías ver salir grandes cantidades de murciélagos de árboles viejos, de edificios abandonados, y pues salían a alimentarse, a cazar mosquitos principalmente. Hoy en día es algo que ya no se ve en las ciudades, ya no se ven estas cantidades de murciélagos como antes, pero en cambio lo que vemos ahora es el incremento de estas plagas de insectos, y también cómo suben las enfermedades como el dengue, fiebre amarilla, chikungunya, zika y otras más. Es decir, de manera indirecta, al desplazar a los murciélagos con este exceso de iluminación, estamos afectando también nuestra salud. Los seres humanos, a fin de cuentas, también hemos evolucionado con este reloj interno y también vamos a ser afectados. Los principales problemas tienen que ver con que nuestro ciclo de sueño se va a ir desplazando. Tenemos un entorno artificial de iluminación durante la noche, tanto dentro como fuera de nuestras casas. Y el primer efecto es que se va moviendo, se va desplazando nuestro ciclo de sueño, cada vez nos vamos a dormir más tarde. Pero además hay una hormona muy importante que es la melatonina, más adelante hablaré de este mecanismo, que precisamente no se produce en estas condiciones, por lo tanto no nos da sueño temprano, no descansamos de manera adecuada durante las horas que estamos durmiendo, y es un problema que se va acumulando, que puede generar trastornos más serios como ansiedad, depresión, incluso ciertos tipos de cáncer de origen hormonal, como cáncer de seno o de próstata, y así lo dice el reporte de la Asociación Médica de Estados Unidos en el 2016. Y bueno, algo que precisamente evidencia esta situación es que cada vez es más frecuente encontrarnos con un escenario como este en las mañanas. Ya no descansamos igual. Tenemos así una situación que afecta a varias áreas. Tenemos en el centro de estos problemas a la astronomía, ecología, medio ambiente, salud, y también a la eficiencia energética, el consumo de energía, y todas ellas tienen que ver con la contaminación lumínica. Por eso,
UNESCO incluye dentro de sus 17 puntos de la Agenda Hábitat 2030, el tema de la autosostenibilidad de las ciudades y que sean amigables con el medio ambiente, y la contaminación lumínica es algo importante en ello. Por eso también UNESCO organizó en el 2016 el Congreso del Derecho a los Cielos Oscuros, donde los resultados de este congreso fueron publicados en un libro que se puede descargar de manera gratuita. Vayan a su buscador, Derecho a los Cielos Oscuros, UNESCO PDF, pueden poner esos términos en su buscador y les va a aparecer la opción de descarga de este PDF. Se los recomiendo muchísimo. Y bueno, ya creo que ya definimos el problema, ya definimos las causas y pues sobre todo definimos cuáles son las afectaciones. ¿Qué vamos a hacer al respecto? ¿Qué podemos hacer al respecto? Siempre en toda problemática, toda gran problemática, vamos a tener diferentes caminos. Vamos a hablar de soluciones a corto, mediano y largo plazo. A corto plazo siempre lo más sencillo es regular, normar, prohibir, es decir, tomar acciones legislativas. Vamos a poner leyes, vamos a aplicar leyes. Mencionaba que Arizona era un referente en este caso, al igual que Canarias, Chile y Hawái, por los sitios donde hay grandes observatorios, ha sucedido. En nuestro país, en México, Baja California fue el estado pionero. El primer antecedente es cuando se crea el Parque San Pedro Mártir como una reserva federal, un parque nacional, un área natural protegida. Es un decreto presidencial de 16 páginas y hay un pequeño párrafo entre todo esto donde se indica que se deben de conservar las condiciones naturales para la óptima operación del observatorio. Esto fue en el 75, hoy sabemos que la contaminación lumínica puede llegar desde mucho más lejos, y el problema es que este decreto solo afecta o solo aplica a los límites del Parque Nacional. ¿Qué vamos a hacer entonces con la luz que viene de las ciudades vecinas? Por eso ya hace más de 17 años, personal del Observatorio Astronómico del Instituto de Astronomía de la UNAM tiene sus primeros acercamientos con las autoridades del municipio de Ensenada, donde se ubica el Parque Nacional, y después de algunos años de trabajo, en el año 2006, se aprueba el reglamento para la prevención de la contaminación lumínica en el municipio de Ensenada. Como es un nombre muy largo, los medios tuvieron la atinada idea de bautizarlo como la Ley del Cielo. Es un nombre que ha funcionado muy bien, es atractivo y de alguna manera simplifica muy bien toda la idea general de lo que tratamos de hacer. La Ley del Cielo entonces ya tiene 17 años aplicándose aquí en Ensenada, 15 años, y pues bueno, es cuestión de seguir trabajando, se pensó en ese entonces. Por lo tanto, en el 2010 entra ya en la Ley Estatal de Protección al Ambiente la contaminación lumínica. Esto nos permite trabajar con el resto de los municipios en el estado. Por lo tanto, en el 2011, Mexicali aprueba un reglamento similar al del Senado. Para este momento, ya el observatorio se da cuenta que era necesario tener una persona de tiempo completo haciéndose cargo de todas estas gestiones con el gobierno. Y por lo tanto, en el 2012 se crea la Oficina de la Ley del Cielo en el Observatorio Astronómico Nacional. Empezamos a darle más seguimiento, aprendemos mucho de lo que ya se ha realizado. Nos dimos cuenta, por ejemplo, que no era suficiente tenerlo en la Ley Estatal de Protección al Ambiente. Era necesario también tenerlo en la Ley Estatal de Desarrollo Urbano. Y la razón es esta. En protección al ambiente solo se van a tomar acciones una vez que se ha cometido el daño. Es decir, después de que se produce esta emisión de luz artificial durante la noche es que se puede actuar. Y para entonces puede ser demasiado tarde. Por eso en el 2016 entra en la Ley Estatal de Desarrollo Urbano, donde la idea es que ahora podamos ser parte de los desarrollos cuando todavía están en etapa de planeación, de tal manera que se puedan tomar las medidas adecuadas para que una vez construidos, su impacto lumínico sea el menor posible. En 2018, Tijuana aprueba un reglamento similar al de los otros 2 municipios. Sin embargo, las mejores noticias las tenemos este año. Ya la iluminación artificial durante la noche es considerada como un contaminante en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Ya está a nivel federal.
a nivel nacional. Estas modificaciones, la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, instruye que serán la Secretaría de Energía y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales quienes establecerán los límites, las normas oficiales y la información que se debe de pedir a los nuevos desarrollos. Es un trabajo que todavía está en curso y que más adelante tendrá que complementarse con modificaciones a la Ley General de Asentamientos Humanos, de una manera paralela a lo como sucedió en Baja California. Sin embargo, lo importante en este momento es que ya a nivel federal, el exceso de iluminación artificial está definido como un contaminante. Semarnat ha hecho ya algo de trabajo socializando el tema en sus redes sociales, como esta que podemos ver aquí. Y bueno, vamos avanzando en este sentido. Pero ¿qué dicen las leyes? ¿De qué se trata? En el caso de los municipios de Baja California, la idea es establecer un consejo técnico, que es el que va a decidir qué tipo de iluminación se va a tener en las vialidades, qué tipo de iluminación se va a tener en los desarrollos, en las urbanizaciones. Además de hacer concientización y estar fomentando las mejores prácticas para evitar la contaminación. Es un comité técnico compuesto por representantes tanto del municipio como por la sociedad. La parte de la sociedad es muy importante ya que tenemos colaboración con los centros de investigación y tecnología como las universidades. También tenemos colaboración con los colegios de ingeniería, los colegios de arquitectura y los medios de comunicación. La idea es que cada uno de ellos aporte su área de conocimiento a una mejor iluminación en los exteriores. La idea es precisamente evitar el derroche de luz por arriba del horizonte, lo cual va a tener muchísimos beneficios. El más obvio con el que inicié la práctica es un cielo brillante con pocas estrellas. Si podemos cambiarlo dirigiendo solo la iluminación hacia abajo, pues vamos a recuperar las estrellas durante la noche. Sin embargo, los mayores beneficios para la sociedad en general se van a ver reflejados también con este cambio y hay que aceptarlo, es lo que más ha funcionado para convencer a los gobiernos de que son las medidas adecuadas. Hay que recordar que la iluminación la necesitamos a nivel de suelo para poder realizar estas actividades durante la noche de manera segura, caminar, manejar, pasear, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no necesitamos que la luz vaya ni hacia arriba ni a los costados donde nos pueden encandilar y empeorar nuestra visibilidad. Si lo que queremos es una iluminación uniforme a nivel del suelo, en el primer caso de la izquierda podemos usar un foco de 200 watts, pero para mantener el mismo nivel de iluminación en el suelo, el ejemplo de la derecha puede usar solamente 60 u 80 watts. Es decir, podemos reducir hasta más del 50% en el consumo de energía y además, como ya no estamos encandilados, nuestra visibilidad va a mejorar. La idea es que precisamente los focos y las luminarias estén completamente apantallados para dirigir la luz hacia abajo. En el caso de los reflectores, como los que se usan en parques o estadios, estén bien inclinados hacia abajo para evitar que la luz vaya por arriba del horizonte. Si hay que iluminar fachadas, paredes espectaculares, pues bueno, lo ideal es hacerlo de arriba hacia abajo, por si alguna razón no es posible. Debemos de ser muy cuidadosos entonces en que el cono de luz solo vaya al área a iluminar. Otro concepto importante en esta nueva Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente es la llamada luz intrusa. La luz intrusa se vuelve algo muy importante, sobre todo en zonas residenciales, porque la luz intrusa es aquella que va dirigida a zonas donde no la queremos. A zonas donde pues, va a ser precisamente intrusa, como su nombre lo dice, va a ser molesta incluso en algunos casos. ¿Cuáles casos? Como cuando nos queremos ir a dormir y por mucho que apaguemos las luces de nuestra habitación, pues a lo mejor enfrente vamos a tener la caja de luz de una tienda de autoservicio, una luz demasiado intensa de un comercio, una lámpara mal dirigida y pues la solución pues va a ser poner cortinas cada vez más y más gruesas si queremos dormir adecuadamente. En el caso del trabajo que se ha hecho con las escuelas de arquitectura e ingeniería es precisamente
pues educar en cuáles son las mejores prácticas de iluminación. Aquí tenemos una fachada muy estética, con muchos detalles arquitectónicos, tanto en texturas y colores. Pero pusieron estos reflectores que dirigen la luz hacia el frente, como indican las flechas rojas, y lo que va a suceder es que si de noche yo estoy frente al edificio, pues me va a encandilar estos reflectores que pusieron y no voy a ver absolutamente nada. Voy a ver 3 puntos brillantes muy intensos con muy poco detalle. Si en cambio la luz fuera dirigida hacia abajo, modificando el ángulo de los reflectores, como se indica aquí, de tal manera que la luz vaya, como lo indican las flechas amarillas, ahora sí la fachada va a estar bien iluminada, ahora sí la luz va a estar en el suelo, donde es importante, y ahora sí voy a poder ver claramente quién entra, quién sale, quién pasa por enfrente de este. Otro ejemplo, tenemos este comercio, ya obviamente cerró, está apagado su interior. Bueno, inexplicablemente ponen 8 reflectores arriba. Vamos a darles puntos porque lo hicieron adecuadamente, la iluminación viene de arriba hacia abajo, pero aquí hay que trabajar otros puntos. La iluminación debe ser uniforme y de intensidad adecuada. Lo ponen así y podemos ver que el costado izquierdo está completamente oscuro. ¿Qué fue lo que hicieron? Subir la intensidad tal que ahora para que esté iluminada esta zona izquierda, pues ahora encandila el frente y si tenemos incluso cámaras de seguridad, pues va a estar saturada la imagen y vamos a perder detalle. Fíjense cómo se ve aquí el nombre de la empresa y aquí ya no se puede ver. La solución hubiera sido que en vez de poner estos 8 reflectores, se hubieran usado solamente 4 o 5 máximo, mejor distribuidos. Y todavía se puede mejorar si se ponen además sensores de movimiento. Es decir, que solo se enciendan cuando alguien está cerca. Esa sería una práctica ideal de iluminación durante la noche. Iluminar dónde se necesita, cuándo se necesita, en la cantidad que se necesita. Nada más. En algunos casos la iluminación va más allá de lo práctico. Hay consideraciones estéticas, sobre todo en ciertas fechas importantes. México, por ejemplo, septiembre, que es el mes patrio, es común que edificios de gobierno y universidades busquen efectos similares con los colores de la bandera. Y hay maneras correctas e incorrectas de hacerlo. Manera incorrecta es hacerlo de abajo hacia arriba, como lo vemos aquí, donde el reflector incluso escapa, la fachada del edificio ilumina el cielo directamente, pero podemos tener el mismo efecto estético aquí, haciéndolo desde arriba hacia abajo, con las luminarias bien empotradas en el edificio. Si tiene este efecto, la contaminación lumínica es lo mínima. Aquí solo hay que recordar que después de cierta hora es necesario apagarla. Pero es posible lograr un efecto estético con el mínimo impacto en contaminación lumínica. La parte económica empieza a pesar, las leyes de los grandes números. Si una luminaria por su diseño o su instalación permite que la luz escape por arriba del horizonte, podemos hablar de una fuga de luz que tiene un costo de energía. Vamos a hacer un ejercicio conservador. Vamos a suponer que en promedio el alumbrado vial tiene una pérdida del 5% por arriba del horizonte. Es decir, diseño mal instalado, lo que ustedes gusten. ¿Qué significa este 5%? Quizá en una luminaria no sea mucho. Pero por 1000 luminarias estamos hablando de un equivalente a 50 luminarias de consumo de electricidad. Para una ciudad mediana, que puede tener 25,000 luminarias, ya es un consumo equivalente de 1200 luminarias. Toda la noche, todas las noches. Una ciudad grande, como quizá Chihuahua, por ejemplo, Hermosillo, León, Mérida, donde ya estamos hablando de 70,000, 75,000 luminarias, pues ya tenemos un consumo equivalente de 5,000 luminarias de consumo de electricidad que se va acumulando todas las noches. Y esos son números que sí le importan a los ayuntamientos, a los gobiernos. Si vamos a cambiar la iluminación de las calles, hay que hacerlo de una manera correcta, hay que aprovechar la experiencia tanto de arquitectos como de ingenieros civiles que determinen cuál es la altura adecuada del poste, cuál es la distancia entre los postes,
y qué intensidad se debe usar. La idea es evitar, por ejemplo, el llamado efecto cebra, como que vemos en la imagen de la izquierda, estas zonas alternas de oscuridad y luz, que al conducir son muy incómodas. La pupila de nuestro ojo no puede adaptarse a estos cambios de luz de manera instantánea y la visibilidad se va a disminuir. La idea es tener esta iluminación uniforme y hay que tomar en cuenta también el tipo de superficie iluminada. Sobre todo si estamos hablando de un cemento hidráulico en contraste con un asfalto, el cemento hidráulico va a ser mucho más reflectivo, por lo cual podemos reducir todavía más la intensidad de las luminarias, ya que vamos a tener esta contribución secundaria del reflejo en la superficie que va a iluminar la zona. ¿Funcionan estas leyes? ¿Funcionan estas normas? Claro que sí. Tenemos un ejemplo de una pequeña comunidad allá en Canarias, donde precisamente tiene este tipo de reglamentos. Y bueno, podemos ver que las luces de las calles son muy brillantes, podemos ver que los cerros que rodean la comunidad están muy iluminados también. ¿Qué pasa después del cambio? Tenemos este resultado. Las calles siguen estando bien iluminadas, pero ahora sí podemos ver que todos los alrededores están completamente oscuros. Podemos pensar en los beneficios para la vida silvestre de esta zona. Ardillas, aves, insectos, se está respetando el medio ambiente. Pero podemos hacer todavía más. Podemos mejorar la tecnología de iluminación. Tenemos que mejorar la manera en que iluminamos. Ha sido muy curiosa mi experiencia cuando llego a las oficinas de gobierno que me dicen, bueno, ¿tú qué haces aquí hablando de iluminación si tú eres un astrónomo? Y curiosamente un astrónomo, si en algo es experto, es en la luz. A diferencia de otras áreas de la ciencia, pues nosotros no podemos poner nuestro cuerpo de estudio en un laboratorio. No podemos agarrar una estrella, por ejemplo, y meterla bajo el microscopio, mucho menos una estrella de neutrones o una galaxia o un cuásar. La única herramienta que tenemos es precisamente recoger la luz que ha viajado a estas increíbles distancias del universo y pues capturarla en nuestros instrumentos. Para eso es necesario entender cómo se generó esta luz en estos cuerpos, cómo se transmitió por diferentes medios y cómo la estamos capturando. Eso es lo que nos permite estudiar nuestro universo desde nuestros observatorios, entender cómo se comporta la luz. Por lo tanto, también es importante entender cómo percibimos la luz en nuestro ojo. El ojo humano tiene varias células sensibles a la luz, sin embargo, no todas son iguales. Los más conocidos son los conos y los bastones. Los bastones son muy sensibles, por lo tanto, funcionan bien en poca intensidad. Cuando hay poca luz, son los primeros en activarse. Sin embargo, son monocromáticos y pues, precisamente hay un dicho mexicano que dice que de noche todos los gatos son pardos. Y es que en poca luz solo vamos a ver en grises, ya que solo los bastones están funcionando. Si aumenta la iluminación, entonces ahora las células conocidas como conos se van a activar. Los conos se han especializado en 3 tipos diferentes. Hay un cono que es sensible al rango verde del espectro, hay otro que es sensible al rango azul y otro a la zona del rojo. Precisamente por eso son los colores primarios, porque así fueron evolucionando y así quedaron distribuidos en todo el espectro. La combinación de estímulos a estas 3 células diferentes de los conos, pues eso es lo que nos permite distinguir el mundo a colores. Sin embargo, hay otra célula muy importante, la célula ganglionar. La célula ganglionar se conoce desde hace muchísimo tiempo, pero solo recientemente se conoce la importancia y su mecanismo. La célula ganglionar viene siendo muy parecida a un cono de la zona azul, pero va a ser un color azul todavía más estrecho. La célula ganglionar solo va a responder al color azul cielo. Y resulta que la célula ganglionar va a ser nuestro switch, nuestro interruptor del reloj interno que tenemos de nuestro ritmo circadiano. Fuimos evolucionando los seres humanos para que mientras estábamos al aire libre, no como ahora, bien encerrados en nuestras casas, edificios y oficinas, mientras estábamos al aire libre,
Pues la célula ganglionar estaba estimulada por el azul del cielo y este mandaba la orden al cerebro de que se mantuviera activo, mantuviera la producción de pues, todas las químicos y hormonas para mantenerse despierto y en acción. ¿Qué pasaba al atardecer? Desaparecía el azul cielo, este cambiaba a tonos naranjas, rojizos, por lo tanto la célula ganglionar dejaba de ser estimulada, dejaba de mandar la señal al cerebro, y el cerebro entonces interpretaba esta falta de estímulo como que era el momento de descansar. Y entonces mandaba la orden al cerebro de producir la melatonina. Y precisamente como ahora sabemos que es el color azul el que estimula la célula ganglionar y por lo tanto el cerebro, y por lo tanto inhibe la producción de melatonina, es que debemos de cuidar en la noche la iluminación con el color azul, porque es la que precisamente más nos va a mantener activos y puede inducir los trastornos que mencionaba algunas láminas anteriores. El tema de la iluminación artificial, ha habido muchos intentos, desde el foco incandescente hasta las lámparas de vapor, tanto de sodio como mercuriales, más avanzadas como los halogenuros metálicos, que tienen una muy buena reproducción de color. Sin embargo, la tendencia, y es la que debemos aprovechar para mejorar las técnicas de iluminación, son las luminarias, los focos LED. Precisamente hace unos años, el LED, bueno, mejor dicho, el inventor del LED fue el que ganó un premio Nobel por los desarrollos que tuvo en esta área de la tecnología. El LED blanco que nos venden, en realidad es un LED azul. Los LED solo producen un rango muy estrecho de color, entonces es necesario tener otros trucos para reproducir el resto de los colores. Entonces, el LED blanco en realidad es un LED azul al cual se le puso una cubierta química a base de fósforo, que es la que va a reproducir los demás colores. Y aquí podemos jugar con algo que se llama el balance de blancos. El balance de blancos es el que nos va a decir esta diferencia relativa entre el azul y los demás colores. Es lo que nuestros ojos van a percibir como una luz cálida o una luz fría. A mayor fósforo, menos pico en el azul. Tenemos aquí una comparativa. La tonalidad de la luz blanca se mide en Kelvin. Paradójicamente, las temperaturas que van hacia arriba, 8000, 9000 Kelvin, pues tienen un tinte azulado porque el pico en el azul es grandísimo, pero nosotros lo percibimos como una luz fría. Las temperaturas más bajas, 3000, 2000 o 1000 Kelvin, nosotros las percibimos en estos tonos cálidos como una luz cálida. Entonces, si lo que queremos evitar es precisamente estos trastornos a la salud, durante la noche la luz recomendada es la luz cálida. 3000 Kelvin hacia abajo. Idealmente 2200, 2000 Kelvin, para tener un poco de reproducción en el resto de los colores. Esta comparativa entre un LED de 6000 Kelvin y uno de 3000 Kelvin, pues vemos que el de 3000 Kelvin es más cómodo para la vista. El color azul además se encandila más, sobre todo a personas que tienen problemas como cataratas o vista cansada. El azul se va a dispersar más dentro de nuestro ojo y nos va a encandilar más. La tonalidad de 3000 Kelvin incluso nos recuerda a las viejas lámparas de sodio y es un compromiso adecuado para las nuevas renovaciones de alumbrado público que se están dando en todo el mundo. Un cambio que ya se puede ver desde el espacio, esto es Guadalajara el año pasado, en su migración a luminaria LED. Podemos ver que es un blanco neutro, blanco frío, sobre todo en contraste con las zonas donde todavía hay iluminación a vapor de sodio. Ensenada hizo un proyecto hace algunos años, se cambiaron 17,000 luminarias de vapor de sodio que contaminaban lumínicamente a 25,000 luminarias full cut-off, es decir, sin iluminación para arriba del horizonte. Fue un proyecto que tardó 2 años desde su estudio, los censos necesarios y la implementación. Así era Ensenada antes, podemos ver las calles, la verdad, pobremente iluminadas, pero podemos ver al mismo tiempo todos los focos de las luminarias porque están emitiendo hacia arriba también.
Esta luz que escapa por arriba del horizonte incluso tiene su efecto en los techos de los edificios que tienen cierta iluminación. Tarda el proyecto 2 años en completarse y este es el resultado. Lo bueno es que efectivamente hubo un ahorro de energía a pesar de que había más luminarias instaladas. Lo malo es que a pesar de las recomendaciones instalaron LED frío, que podemos ver muy notoriamente aquí. Lo bueno es que sí, ya no emiten por arriba del horizonte, podemos ver que los techos están oscuros, ya no vemos los focos como los veíamos antes, y lo feo es que ahora los anuncios, toda la iluminación comercial, ahora es más visible, y es un trabajo en proceso todavía. Para el observatorio le sirvió, bueno, este es el antes, la ciudad de Ensenada es el pequeño domo de luz en el extremo izquierdo, el de la derecha es la zona monstruosa, gigantesca de Tijuana, San Diego, Tecate y Rosarito, por eso se ve tan grande. Y bueno, el cambio en Ensenada, a pesar de que hay más luminarias instaladas, de hecho un 50% más de luminarias instaladas al pasar de 17,000 a 25,000, vemos que el domo permanece prácticamente igual. Y pues bueno, la luz está quedando a nivel del suelo. Lo que sí notamos es que ya es una luz un poco más blancuzca que antes. Las casas también contribuyen. Es muy común ver en los edificios, en las casas, pues estos foquitos, sobre todo en las casas de interés social, los fraccionamientos, como se les llama en México, donde pues, podemos tener cientos o miles de casas similares. Todas, cada una de ellas con este foco tanto en el frente como en la parte posterior. Focos que pues, están prendidos casi toda la noche. Y pues dices, un foco pues no es tanto. El problema es que son cientos o miles, como mencionaba. Y esa es la contribución total de ellos. Si les preguntas por qué lo tienen así, pues te van a decir que es por seguridad. Y bueno, el problema es que como el foco está expuesto, la verdad es que te está encandilando, la realidad es que no vas a ver bien. Y ese es un ejemplo muy sencillo. Tenemos este caso, el patio está iluminado por este foco, pero la realidad es que no estamos viendo todo. Si nos regresamos a la imagen anterior, ahora sí buscando con detalle, podemos ver muy tenuemente la silueta de una persona. Pero imaginen el escenario, son las 2 de la mañana, ustedes escuchan un ruido, se levantan de la cama, corren las cortinas y lo primero que van a ver es este foco. La realidad es que su seguridad no mejoró. Por el contrario, fue perjudicada porque al tener ese foco encendido, para lo único que sirvió es que para que esa persona pueda ver todo lo que tienes en tu patio. Entonces la idea aquí es precisamente hacer campañas de educación para que la gente ponga estas cubiertas o apantalle sus focos, que mande la luz solamente hacia abajo, hacia el frente donde es necesario, y si puede instalar un sensor de movimiento, mucho mejor. A largo plazo. A largo plazo lo único que funciona, y funciona muy bien, es la educación. Socializar el tema, crear conciencia. No solo crear conciencia del problema, sino también crear conciencia de todo lo que nos estamos perdiendo con este exceso de iluminación artificial durante la noche. La parte cultural es tremenda. Los seres humanos tenemos una gran cantidad de historia entretejida con las estrellas en la noche. Tapices que ilustran el paso de cometas, tapices al igual que pinturas de origen religioso o pinturas que registran pasos históricos o incluso pinturas que son solamente arte por ser arte. Obras como esta de Van Gogh pues nos presentan un cielo lleno de estrellas, pero quizá de todas la más representativa, como su nombre indica, es La Noche Estrellada de Van Gogh. Esta obra es quizá de las más famosas en el mundo actualmente. Tan es así que podemos encontrar esta imagen en protectores de pantalla, en mousepad, en ropa, en memes, en una gran cantidad de sitios. Y aquí se vale tomar una pausa, se vale reflexionar un poco y pensar en lo siguiente. Si Van Gogh viviera el día de hoy en nuestras ciudades actuales, ¿habría tenido la inspiración para lograr algo así? Yo creo que no.
Y así como se hubiera perdido esta obra de Van Gogh, hay que preguntarnos cuántas canciones, cuántos poemas, cuántas obras de arte se están perdiendo el día de hoy por no contar con la inspiración de las estrellas. Aunque no seas un artista, hay que recordar cuándo fue la última vez que vieron un cielo estrellado y sintieron que todos sus problemas del día a día desaparecían. Ustedes conocen la respuesta, ¿cuándo fue la última vez? Las estrellas, los cielos nocturnos tienen su papel muy importante en la psique del ser humano, en su bienestar. Van Gogh fue un maestro de iluminación. De hecho, en este imagen que tengo ahora, la realidad es que ilustra muy bien toda la charla del día de hoy, pero si se las hubiera puesto al principio, pues entonces no hubiéramos tenido oportunidad de hablar tanto. Aquí Van Gogh nos presenta el café en la terraza, la iluminación viene desde adentro del edificio, no podemos ver un foco afuera. Un foco ahí, tonos cálidos, pero hay un toldo que evita que la luz escape por arriba del horizonte, y precisamente porque hay poca dispersión, porque hay iluminación por arriba, allá al fondo, siendo testigos de este escenario, pues están las estrellas. Y esa es la idea, tomar todas estas acciones, tomar estas medidas, iluminar adecuadamente durante la noche para conservar estos cielos estrellados. Y es que en estos cielos estrellados pues también va nuestra historia. Cuántas poblaciones, cuántas etnias, cuántos pueblos no han contado historias en las estrellas. Aquí en México hubo un proyecto que rescató historias de las comunidades indígenas de nuestro país. Les presento uno. Teral Shiyung, Nilio Paso, Prince Mikau, Kai Hainka Pax Squad Yawa. Sausa de Teudi, Nyapai, Kisum, Nyum Ausa Matumpir Kiam. Chris Nyapai Humri Im Picha, Nyapai Muis Nyapai, Ulkatsposikawa Kabium Shaukyo Kuha. Saknaman Spa Sausa Ausa Namanka. Ipaño Ignaus. En esta historia, en este relato de la etnia Pai Pai de Baja California, pues nos presentan una manera de ver su universo, nos presentan que en su mundo las estrellas tienen emociones humanas, en su manera de ver el universo las estrellas se enojan, tienen celos, se pelean y se caen. ¿Y qué es ese fenómeno donde las estrellas se caen? Son las lluvias de estrellas. Las lluvias de estrellas, que por cierto cada vez es más difícil de ver en las ciudades por la contaminación lumínica. Pero para los Pai Pai, el que las estrellas tuvieran emociones, se pelearan, se enojaran, tuvieran celos, pues era su manera de explicar por qué se producían las lluvias de estrellas. Esa era su manera de ver el mundo, era su cosmogonía. Era una historia que se daba de generación en generación de manera oral. Y bueno, estas historias se contaban de seguro durante la noche en un panorama como este. Ahora sí, irónicamente, es curioso que muchos de ustedes se enteren por primera vez de esta historia a través de una fuente de luz artificial como es una pantalla electrónica, cuando lo más bonito es que lo hubiéramos podido escuchar por una persona relatándola en un cielo como este. Dentro del trabajo que hemos realizado con gobierno, con instituciones educativas, ha habido muchas experiencias, algunas de ellas inolvidables, como la que tuvimos con un proyecto que tuvimos con la Escuela de Diseño de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de UABC en Mexicali, donde un estudiante de diseño gráfico nos realizó material de divulgación, incluyendo una calcomanía que a mí me encantó. La calcomanía decía: hay tantas historias en el cielo y nosotros con los ojos cerrados. Ya con esto me despido, les doy las gracias por acompañarnos a esta sesión y les recuerdo, lo que se conoce se ama,
Lo que se ama, se cuida. Los invito a conocer los cielos oscuros de su región. Los invito a que se enamoren de los cielos oscuros de su área y que con ello nos ayuden a cuidarlos. Apaga una luz, enciende una estrella. Muchas gracias. Gran reflexión. Como siempre, muy buena tu conferencia, Fernando. Pues muchas gracias. Vamos a pasar aquí a ver los comentarios que hay en Facebook. Envían saludos de varias partes de América. Julio Vanini pues menciona que el video es un clásico, que el mensaje es claro y directo, el video de un inicio. Mandan saludos, saludos, saludos. Y Lies Soto, excelente presentación, ¿no? Gran señor de luz y sabiduría. Un gusto escuchar esta charla. Muchas gracias, Eli. Saludos. Menciona Carlos Heredero. Si queremos hablar con políticos, ¿cómo podemos lograr aparecer más serios o que vale la pena que ellos nos tomen en cuenta lo que le estamos queriendo comunicar? ¿Cómo convencerlos de la importancia, de la importancia de este tema? Fíjate, los años que hemos trabajado este tema, si algo hemos aprendido es que por maravillosos que sean los cielos oscuros, la verdad es que los astrónomos no tenemos el mismo encanto como el que tiene un murciélago, por ejemplo. Es decir, a veces los mejores argumentos no van a venir de la astronomía. Ha tenido mucho más impacto precisamente las afectaciones al medio ambiente, a la vida silvestre, pero sobre todo al gobierno lo que más les va a llamar la atención siempre es el ahorro económico y la seguridad. Y esta es una situación donde yo creo que es de las pocas que hay, donde todos podemos ganar. La misma solución para la problemática del gobierno es la misma solución para los que amamos los cielos estrellados. Es un gana-gana. Mantén la luz dirigida hacia donde se necesita, cuando se necesita, en la cantidad mínima necesaria. Para el gobierno, ¿qué significa? No vas a gastar tanta electricidad, vas a usar solo el equipo de iluminación mínimo necesario, tu visibilidad en las calles se va a mejorar. El problema de la seguridad es muy fuerte, sobre todo ahora en nuestro país, en México, entonces va a ser un argumento muy importante. Y aquí es algo que se debe recalcar una y otra vez. No se trata de más iluminación, se trata de mejor iluminación. Pues un par de ejemplos ahí, hay muchísimos más, donde precisamente se ve la gran diferencia en cuestión de visibilidad cuando se hace adecuadamente. Si además les dices que se hace correctamente con ayuda de profesionales, pueden tener ahorros de consumo de electricidad hasta un 50%, el gobierno va a apoyar estas medidas. Si lo hacen bien, el efecto secundario es que precisamente vamos a recuperar el cielo estrellado, porque ahora sí la luz va hacia donde se necesita. Entonces sí, ¿cuáles son los argumentos para que te escuche el gobierno? Háblales en los términos que ellos quieren escuchar. Seguridad y ahorro económico. Ok, bueno, mandan saludos desde Bogotá. Y otra pregunta, ¿cómo influir las compañías que producen los LEDs para cambiar el espectro? Bueno, igual, no me metí mucho en detalle, les mencionaba hace un momento que parte del trabajo que hemos hecho es precisamente con las escuelas de diseño y de ingeniería. Diseño, arquitectura e ingeniería. Las empresas, su principal interés es ganar dinero. Por lo tanto, van a darle al mercado lo que el mercado les pide. ¿Qué podemos hacer aquí? Con las compañías no mucho, pero podemos cambiar las tendencias de qué es lo que está pidiendo. Si educamos a los diseñadores, si educamos a los arquitectos, si educamos a los ingenieros civiles, ellos en sus nuevos proyectos van a pedirle a las empresas luminarias en tonos cálidos, bien apantalladas. Es decir, vamos a aplicarles el capitalismo de manera inversa. Vamos a cambiar la demanda y ellos no van a tener otra opción
más que satisfacerla, porque si no va a venir la competencia y les va a ganar el mercado. Por eso son de las cosas que tienen que ir a mediano y largo plazo, la educación. Y tiene que ver con la educación de los profesionales, de los que construyen cosas. Como mencionaba hace un momento, o sea, no solo se trata de conservar el cielo nocturno de las estrellas, hay que hablar de los beneficios del medio ambiente, de seguridad y sobre todo ahora de salud humana. Esos son argumentos que sí van a escuchar y que poco a poco van a ir cambiando la tendencia del mercado. Tan es así que no sé si ha notado precisamente que ya la mayoría de sus dispositivos electrónicos, el celular, la tablet, la laptop, tienen este modo nocturno, donde precisamente lo que hace es que va quitando el tono azul de la imagen, se va a cambiar un tono cálido. Y es que precisamente la evidencia científica ha indicado que la iluminación azul durante la noche es la que perjudica más. Entonces, hay que llevar estos mismos argumentos a la gente que diseña la iluminación de exteriores e interiores, y estos son los que van a dictar cuál va a ser la demanda en el mercado. En pocas palabras, tenemos que poner de moda, yo creo, ahorita que están con toda su onda retro los hipsters, tenemos que poner de moda las luminarias en color ámbar, ¿no? Como para que haya una respuesta así general. Sí, o sea, money talks, el dinero habla. Hay que comprar las que queremos y las compañías, las empresas no tienen ni un pelo detrás. Van a ver cuál es la tendencia y van a empezar a producir más ahí. Ok, yo he tenido el placer de escuchar tu charla en varias ocasiones y bueno, ya hemos platicado bastante sobre este tema, pero para la gente que nos escucha por primera vez, acciones hormiga, acciones personales, ¿qué podemos hacer nosotros somos mundanos para poder colaborar con todo esto? Estamos de acuerdo que pequeñas acciones en conjunto van a hacer grandes cambios, van a hacer grandes acciones. ¿Qué podemos hacer, Fernando? Se puede hacer algo de manera individual y de manera colectiva. Lo individual es tan sencillo como cómo está la iluminación de tu casa, cómo está la iluminación del vecino. Precisamente ahorita en la zona donde vivo nos acaban de poner una pantalla, bueno, una luminaria ahí para el área de estacionamiento común, pero la instalaron mal. Entonces, ¿qué hice? De manera individual, fui a ajustarla, me trepé, ya la orienté adecuadamente y ya, o sea, está bien iluminado y no hay emisión de luz por debajo del sol. De manera individual, tu entorno. De manera colectiva, esto es algo que a veces suena difícil porque requiere un gran nivel de obstinación, hay que ser tercos, y de compromiso social. Mucha gente, incluyendo por eso la población aquí en México, no tenemos idea de cómo funciona nuestro gobierno, cómo está estructurado. En el caso de México, sé que tenemos ahorita un público internacional. A nivel municipal no solo está el presidente municipal, tenemos lo que se llama el cabildo, que es un grupo de personas que se llaman regidores, que son precisamente los que van dictando las reglamentaciones municipales. Hay que acercarse a ellos, es su deber, llevarles estas propuestas. Sirve mucho si ya les llevas un plan armado, por eso les digo, hay que ser tercos, porque no te van a atender a la primera, no te van a atender a la segunda, pero se pueden lograr resultados. Precisamente ayer me acaban de avisar que ya en Sonora una iniciativa de ley que se presentó a finales del año pasado ya pasó a comisiones y fue votada a favor en comisiones. Es decir, ya está a punto de subirse al Pleno del Congreso del Estado para aprobación. Pero precisamente ahí en Sonora ha sido un grupo de ambientalistas que nos han llevado la batuta. Yo los he apoyado con la parte técnica, del senador consejero, pero ellos son los que han estado dale y dale y dale a estos diputados pues, para que se presente el tema. Entonces, pueden actuar de manera individual, pero también de manera colectiva. Busque el contacto de sus regidores a nivel municipal, de sus diputados locales a nivel estatal, y es tocar puertas y tocar puertas y tocar puertas. Es la única manera, pero se puede. Tercos es nuestro segundo apellido. Yo creo que tenemos que lograr muchas acciones para poder avanzar. Y por lo que he escuchado en Chihuahua, ahí van. Aquí la llevamos, sí. Estamos... No suelten. Te digo que tercos es nuestro segundo apellido, entonces
tenemos que seguir insistiendo al respecto, ¿no? Ahorita estamos en cambio estamos en proceso electoral, vamos a hacer cambio de gobernador y de presidente municipal. Entonces sí estamos en tiempo, ya nos escucharon, al menos el candidato que parece ser que es el que va al frente, ya nos escuchó, le interesó el proyecto, ya tengo el material técnico que me hiciste el favor de enviarme, y yo creo que esperemos que ahora sí, en este tiempo se logre. Bueno, de hecho, aprovechando igual un tip para ustedes que igual puede aplicar a las personas que nos están escuchando. Si bien es cierto que hay un periodo de elecciones, hay un periodo crítico después de elecciones. Ya se han acercado con el que tiene ventaja, qué bueno, pero no hay nada seguro. ¿Qué es lo que sigue? Justo después de elecciones hay lo que se llama el periodo de transición. Es cuando se empiezan a reunir miembros del gobierno actual con representantes del gobierno que entra, donde precisamente pues, se hace el paso de información, y es un momento crítico que se puede aprovechar para que el nuevo gobierno, este tipo de transición, metan su tema y quede dentro de la agenda. ¿Por qué es un momento crítico? Porque es lo que va a entrar al plan de desarrollo municipal, en este caso, para el próximo año. Porque ahorita el presupuesto este año ya está etiquetado, ya no va a haber muchos cambios. Entonces, ¿qué pasa con los gobiernos que entran? Los primeros meses es recolectar esta información para ver qué se tiene, qué es lo que falta, y ahora sí poder decir, bueno, el próximo año vamos a invertir, vamos a hacer esto. Si se esperan hasta después de elecciones, ya va a ser muy tarde, porque ya va a estar armada, perdón, si se esperan hasta que tomen protesta, que tomen posesión, va a ser muy tarde porque ya van a tener todo planificado. Entonces, no importa quién gane, en cuanto pasen, empiecen a corretear a los del equipo de transición y a darle con todo. Créeme que yo creo que nos van a odiar al final de cuentas. Pero bueno, ahí vamos a estar. El momento que salgan políticos criticándolos en el periódico es cuando van a saber que están haciendo las cosas bien. Así es. Bueno, tenemos otro comentario de Esteban Alba, que está aquí en Chihuahua, México. Dice, seguridad y ahorro económico, palabras en proyectos que el gobierno quiere escuchar. Excelente propuesta, sobre todo si se expone a candidatos en tiempo electoral. Están ávidos por escuchar al ciudadano. Yo, bueno, dudo mucho esa parte, pero vamos a tener fe. Aprovechemos la oportunidad que se nos brinda, dice Esteban. Okay, gracias por el comentario. Y bueno, otra situación en términos generales, yo había leído en algún lugar que había una posibilidad de hacer una certificación de cielos oscuros para las zonas que todavía aún están en buenas condiciones de oscuridad, ¿no? Sin contaminación lumínica. ¿Cómo es ese proceso, Fernando? Bueno, hay dos. Está la de Starlight, que es europea, y está la certificación de cielos oscuros de International Light Sky Association, precisamente donde colaboro. Tiene diferentes categorías dependiendo precisamente del tipo de área a proteger y la calidad del cielo. Puede ser un parque nacional, por ejemplo, puede ser un área natural protegida, puede ser incluso una zona semirural. Dependiendo de la calidad del cielo, pues puede ser bronce, plata u oro. Y ya hasta arriba tienes las clasificaciones de santuario, por ejemplo, que tienen alguna importancia pues más allá del cielo oscuro, sino que, por ejemplo, las zonas de los observatorios. Entonces, ¿qué se requiere? Son varias cosas. Se necesita hacer un censo de las luminarias de cualquier fuente de luz que haya en la zona. Se debe hacer un plan de reemplazo si es necesario. Se debe hacer un proyecto de monitoreo de la calidad del cielo. O sea, no solo es decir, tenemos un cielo bien a todo dar. No, tienes que tener datos medidos. Y datos medidos por un buen periodo de tiempo. Tienes que tener también bien caracterizado, bueno, ok, tenemos un sol oscuro, pero tenemos una ciudad de 50 kilómetros que nos toma una buena parte del horizonte. Tienes que hacer este proyecto en ese sentido. Tienes que tener cartas de apoyo tanto de autoridades como de grupos interesados.
que muestren que hay un interés y sobre todo que hay un compromiso de conservar la zona. Porque no solo es de que, bueno, está este grupito, pero la idea es que el gobierno, por ejemplo, tenga este compromiso de reconocer la importancia de la zona y va a tomar las medidas adecuadas con renovación de alumbrado, políticas de uso y iluminación, etcétera, etcétera. Pues sí se necesita armar este proyecto donde se incluye precisamente este censo de fuentes de iluminación, calidad del cielo, cuáles son los grupos que van a estar encargados, si hay un programa de educación al respecto, como por ejemplo, ok, tenemos esta zona que vamos a proteger, se van a hacer excursiones una vez al mes, a hacer observaciones astronómicas con grupos de aficionados y se va a aprovechar para dar charlas. Todo eso te incluye. Mencionas de tomar mediciones para la cuestión del cielo. ¿Cómo se llevan a cabo esas mediciones? La manera más sencilla que usa casi todo el mundo es con un instrumento que se llama Sky Quality Meter, medidor de calidad del cielo. Es un aparato muy pequeño, es un cuadrito así, por ahí debo tener alguno. Y es muy sencillo, ya viene calibrado de fábrica, hay varios modelos, desde que conectas a la computadora hasta que es el portátil. Tú llegas al sitio, lo apuntas y ya te da la medición en magnitudes en arco por segundo cuadrado, que es lo que se usa aquí en astronomía. Ya dependiendo de los valores que obtengas, además debes de registrar muy bien en qué condiciones se tomó el dato. Había luna, no había luna, había neblina, no hay neblina, tenía su foco cerca, no tenía un foco cerca, etcétera, etcétera. Y la idea es hacer esto pues, a lo largo del año para tener este registro, porque puede haber variaciones temporales y tener una base. Aquí la idea es que precisamente se pueda ver con el paso del tiempo que también se están cumpliendo las metas de protección del sitio. Es decir, si a los 3, 4 años pues estás viendo que la calidad del cielo mejoró, que se volvió más oscuro, pues igual puedes subir en la clasificación. Pero sí, o sea, la manera más común es con uno de estos instrumentos. Aquí en México, quien lo suele manejar de manera muy económica, porque también está muy comprometido con la protección de cielos oscuros, es esta tienda de Monterrey, Cosmos, donde precisamente ya están surtidos varios equipos aficionados e interesados en el país. Entonces, si se les explica a ellos cuál es el propósito, de seguro los van a apoyar, les van a dar recomendaciones, buen precio, etcétera, etcétera. Entonces, no son muy caros, pero generalmente es el estándar para la medición del cielo oscuro. SQM. ¿Hay una aplicación o algo así para celular que pudiera ayudar? El problema es la calibración. Hay mucha variación en los detectores de las cámaras. O sea, a veces CCD o CMOS, o sea, incluso cosas como dónde está la batería del celular, que puede calentar el sensor y meter más ruido. No, por eso se recomienda, si no puedes tener el equipo profesional de un astrónomo, un SQM, porque ya está diseñado específicamente para eso y bien calibrado. Un celular, los más o menos consistentes han sido los iPhone, porque tienen especificaciones muy cerradas, pero aún así no tienen esta rigurosidad, esta consistencia que se suele pedir. Ok, bueno, eso aquí en México. ¿Qué recomiendas para la gente que nos ve fuera de México? Por ejemplo, están compañeros ahí en Miami ahorita viéndonos y nos dicen, es que aquí es un desorden y bueno, tenemos mucha problemática en la ciudad, por ejemplo, que es muy iluminada. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, los SQM en realidad son canadienses, pero ya ahorita es fácil conseguirlos en muchas partes. Yo mencionaba el caso particular de México porque Cosmos ya está comprometida con la protección de cielos oscuros y ha apoyado mucho en eso. Pero los SQM se pueden comprar por internet, no hay mucha dificultad en ello. Ya bueno, como esté la tasa de cambio, pues bueno. Hay una actividad muy buena de ciencia ciudadana que te puede dar una idea de cómo es la calidad del cielo. No es nada preciso porque depende mucho de la percepción humana. Si uno está cegatón, que necesita lentes, pues obviamente no va a poder aportar mucho. Este proyecto de ciencia ciudadana se llama Globe at Night, o sea, el globo desde la noche.
La página tú la cargas en tu smartphone, te pide permiso ahí para acceder al GPS, para poder tener tus coordenadas. Es una campaña que se hace todos los meses durante la luna nueva. Cada mes es una constelación diferente. Y la idea es muy simple, contar estrellas. Si por ejemplo el mes pasado era Orión todavía, entonces pues salías, identificabas Orión, ya cargabas la página en tu smartphone, en tu teléfono, y empezaba el cuestionario, ¿no? ¿Dónde estás ubicado? ¿Hay alguna lámpara cercana? Y luego ya te ponían diferentes cuadritos con Orión. En uno apenas se ven las estrellas más brillantes y te vas yendo en toda la escala hasta donde ya está así completamente estrellado. Entonces seleccionas la que más se parezca a la que tú ves, pues hace una estimación de tu calidad del cielo y ya manda los datos a esa cartera. Igual tiene un apartado por si tienes un SQM para que puedas complementar la observación con él. Pero es un proyecto de ciencia ciudadana muy bonito porque precisamente de primera mano puedes ver cuántas estrellas te estás perdiendo. A veces en estas ciudades ni tienes idea de cuántas estrellas podía haber hasta que no tienes una manera de controlar. Pero la verdad es que hay que ser insistentes, hay que ser tercos, hay que ser obstinados. Si una noche no se puede, si un día no se puede, hay que volver a intentar. Si te cierran la puerta hoy, mañana vas a tocar otra vez. Nos estás dando muchas ideas. Yo me voy a subir aquí a la luminaria que me queda fuera de casa y yo creo que con un resorterazo se arregla la situación. Yo les dije a la UNAM desde que llegué, quieren que les resuelva el problema, solo necesito dos cosas. Una resortera y un abogado. Espero que te los hayan proporcionado. Bueno, parece ser que no tenemos ya más preguntas. ¿No hay algo que más que quieras agregar? Pues los invito, busquen información del trabajo que hacemos. Tenemos la página leydelcielo.astrocen.unam.mx. Vean las políticas y programas de International Desk Association. Acaba de salir también este año las nuevas normas de iluminación, las nuevas recomendaciones. Están en inglés, ya estamos en el proceso de traducirlos. Visiten el proyecto de Globe at Night para que puedan hacer su contribución de ciencia ciudadana. Y se puede, hay que ser tercos, pero se puede. Muy bien, pues vamos a hacerte caso y a seguir de necios, aunque nos corran. Pero bueno, vamos a seguir trabajando al respecto. Pues vamos a dar por terminada la sesión. Y a nombre de todo el equipo de Frontline Science Team, les damos las gracias por habernos acompañado en esta transmisión. No sin antes invitarlos a que nos visiten en nuestra página web www.frontlinescienceteam.com. Nos sigan en nuestras redes sociales para que estén enterados de próximos eventos. Agradecemos a Cristi García y Juan Carlos Arbizu que andan por ahí tras bambalinas en los controles. Se despide de ustedes desde Chihuahua, México, Magdalena Riestra. Buenas noches y hasta la próxima. Hasta luego.